El sol nacía sobre un mundo irreconocible. Desde el espacio, los satélites mostraban una Tierra distinta, como si un artista invisible hubiera redibujado los continentes con el trazo tembloroso del agua. Donde antes había costas, ahora había océano. Las antiguas líneas que marcaban los límites entre la Tierra y el mar se desdibujaron bajo un manto azul oscuro. Ciudades que alguna vez fueron símbolos de civilización, Londres, Nueva York, Shanghái, yacían sumergidas, convertidas en cementerios silenciosos bajo las olas. Y en medio de este nuevo mapa, una pregunta estremecía a la humanidad. ¿En qué momento dejamos de escuchar las advertencias? Todo comenzó mucho antes de ese amanecer apocalíptico. Durante décadas, Groenlandia había estado enviando señales, glaciares que se desmoronaban como torres de cristal, ríos de agua helada corriendo hacia el mar, temperaturas que rompían récords año tras año. Pero el mundo miraba hacia otro lado, entretenido en sus propias guerras, su economía, su política. Pocos comprendían que bajo aquel hielo dormía uno de los mecanismos más poderosos del clima terrestre, un equilibrio tan frágil que bastaba una ligera alteración para desatar una reacción en cadena. El deshielo total de Groenlandia no fue un evento repentino, sino el resultado de millones de decisiones humanas acumuladas. Cada fábrica sin control, cada bosque talado, cada litro de combustible quemado fue como una gota que, tarde o temprano, haría rebosar el vaso. Cuando el hielo finalmente cedió, el nivel del mar subió más de 7 metros. Islas enteras desaparecieron del mapa, y las costas que definían civilizaciones quedaron bajo el agua. Era como si el planeta hubiera decidido reajustar sus cuentas, borrando con una ola aquello que durante siglos llamamos progreso. Pero esta historia no es solo sobre la pérdida, sino sobre la advertencia. Porque aunque suene a un futuro distante, el reloj climático ya está corriendo. Groenlandia, la gran guardiana del frío, se está derritiendo hoy, mientras tú ves este video. Lo que se derrite no es solo hielo, es la memoria del planeta, la estabilidad que nos permite respirar, sembrar, vivir. Si no escuchamos ahora, el mapa del mañana no será una predicción, será una sentencia. Cuando el hielo de Groenlandia comenzó a desaparecer, el planeta entero reaccionó como un cuerpo herido. El primer síntoma fue el silencio. Las corrientes oceánicas, que durante milenios habían regulado el clima, empezaron a debilitarse. El Atlántico Norte perdió su pulso. La corriente del Golfo, esa cinta invisible que lleva calor desde los trópicos hasta Europa, se ralentizó, y con ella, los inviernos se volvieron más largos, las tormentas más violentas y los veranos, insoportables. El clima dejó de ser predecible. Lugares donde jamás caía nieve se cubrieron de blanco, mientras otras regiones ardían bajo olas de calor imposibles de soportar. Los océanos se elevaron lentamente, pero sin detenerse. Cada año, el mar reclamaba unos centímetros más de tierra, y las costas se convirtieron en fronteras móviles. En ciudades como Miami o Venecia, los canales se tragaron las calles. En Bangladesh, millones de personas escaparon de las inundaciones como si huyeran de una guerra invisible. Los puertos desaparecieron, las playas se borraron, y las aguas dulces de los ríos comenzaron a mezclarse con la sal del océano. No se trataba solo de un cambio climático, era un reordenamiento planetario. El impacto fue tan vasto que incluso los ecosistemas colapsaron. Las corrientes alteradas confundieron a las ballenas, los corales se volvieron grises, los glaciares alpinos desaparecieron. Las especies migraron sin rumbo, buscando refugio en un mundo que ya no les ofrecía hogar. Las selvas tropicales se secaron en el sur, mientras las tundras del norte se llenaron de vegetación. El planeta parecía reorganizarse por su cuenta, como si la Tierra intentara sanar, aunque eso implicara borrar lo que conocíamos como civilización. Y todo había comenzado con Groenlandia, una isla remota, cubierta de hielo, que pocos miraban, pero que sostenía el equilibrio de todos. Su deshielo fue el primer dominó que cayó, y tras él, vino todo lo demás, las ciudades, los ecosistemas, las certezas. Porque en el fondo, lo que el hielo mantenía no era solo frío, era el orden. Y cuando el orden se derrite, el caos encuentra su camino. El mundo comenzó a dividirse en dos, los que aún tenían tierra bajo los pies, y los que ya vivían con el agua en las rodillas. Las costas se convirtieron en ruinas modernas. Torres de acero emergían del océano como esqueletos oxidados, y los rascacielos que alguna vez simbolizaron poder se transformaron en monumentos sumergidos a la arrogancia humana. En Nueva York, los restos de Manhattan se veían bajo el agua turbia, cubiertos por algas. En Londres,
El Big Ben sobresalía apenas por encima de la superficie, marcando horas para un público que ya no existía. Era el fin de la geografía que conocíamos. Las migraciones comenzaron como una marea silenciosa y terminaron como una estampida global. Millones de personas abandonaron sus hogares costeros, cruzando continentes en busca de terreno seguro. Europa se volvió un mosaico de campos de refugiados. África, que durante siglos había sido víctima del éxodo hacia el norte, se convirtió en refugio. Los desiertos florecieron, pero no por milagro, sino porque el calor global había redibujado las zonas fértiles. Las fronteras se derrumbaron, no por diplomacia, sino por desesperación. Y en medio de esa multitud, una nueva palabra empezó a escucharse con fuerza: supervivencia. Las economías colapsaron en cadena. Las bolsas cerraron, las monedas perdieron sentido, y el comercio marítimo se convirtió en ruleta. Los puertos estaban bajo el agua, las rutas de distribución, destruidas. El hambre comenzó a extenderse, no por falta de alimentos, sino porque los campos fértiles habían desaparecido o estaban bajo el agua salada. Los gobiernos se vieron desbordados, incapaces de atender crisis simultáneas. En las calles, los antiguos símbolos de desarrollo, autos, pantallas, tecnología, se transformaron en basura inútil. El progreso, ese Dios moderno, había sido destronado. Y sin embargo, entre el caos y el miedo, surgieron actos de humanidad. Comunidades enteras se organizaron para reconstruir, compartir y resistir. En las montañas del norte, pequeños pueblos se convirtieron en refugios de esperanza. No había países, ni banderas, solo personas unidas por la necesidad de sobrevivir. El planeta había cambiado su rostro, pero también su conciencia. Y aunque la civilización parecía hundirse, algo nuevo empezaba a emerger de las aguas, una humanidad que, por primera vez, entendía el precio de su olvido. Cuando el agua reclamó la tierra, los mapas políticos se convirtieron en reliquias. Las potencias que dominaron durante siglos vieron hundirse sus capitales bajo las olas. Estados Unidos perdió su costa este, Europa, buena parte de sus ciudades más antiguas. Las nuevas potencias no nacieron de ejércitos ni de ideologías, sino del azar geográfico. Rusia, Canadá y Groenlandia, liberada ya de su hielo, emergieron como los territorios más codiciados del planeta, vastas extensiones fértiles, ricas en minerales, agua y vida. La historia giró de nuevo, y el norte se volvió el nuevo centro del mundo. Pero la abundancia trajo conflicto. Los países desplazados exigían acceso a los nuevos recursos, reclamando un derecho climático que las naciones sobrevivientes se negaban a conceder. Las alianzas tradicionales se desmoronaron. La OTAN, la ONU y las viejas instituciones se fragmentaron bajo la presión de millones de refugiados y el colapso económico global. Los mares, antes rutas de comercio, se convirtieron en campos de batalla silenciosos, donde submarinos y drones competían por los restos del petróleo y los nuevos yacimientos minerales bajo el Ártico. La lucha por el agua dulce se volvió la nueva guerra del siglo. Países enteros militarizaron sus ríos, y los glaciares que quedaban se convirtieron en objetos de disputa entre corporaciones y gobiernos. En Asia, el deshielo alteró los monzones, secando regiones enteras mientras inundaba otras. En Sudamérica, la selva amazónica, desbordada por el cambio climático, se convirtió en un territorio sin ley, donde los recursos eran defendidos por ejércitos privados. Cada continente enfrentaba su propio infierno, mientras el mundo intentaba redefinir el concepto de soberanía. Y en medio del caos, las palabras paz y justicia perdieron su significado. La humanidad se enfrentaba a una paradoja. Todos compartían la misma tragedia, pero nadie quería compartir la solución. Los diplomáticos hablaban de cooperación, pero los soldados marcaban las nuevas fronteras con sangre. Era el regreso de una vieja lección que el tiempo había intentado borrar. Cuando la naturaleza impone sus reglas, ningún imperio sobrevive. El planeta entró en un estado que los científicos llamaron la gran aceleración. No era una teoría, sino una realidad que podía verse, sentirse, respirarse. Los polos dejaron de reflejar la luz del sol. La Tierra, ahora más oscura, absorbía más calor del que podía soportar. Los océanos, cada vez más cálidos, liberaban metano atrapado durante milenios, un gas que actuaba como combustible del desastre. Las tormentas eran tan potentes que devoraban ciudades enteras, y los incendios forestales se extendían de continente en continente, sin estaciones ni límites. El clima ya no era un sistema, era una reacción desbocada.
Los científicos del pasado habían advertido sobre el punto de no retorno, el momento en que el sistema climático deja de responder a los esfuerzos humanos. Y ese momento había llegado. Las soluciones tecnológicas, los paneles solares, la captura de carbono, la geoingeniería, eran intentos desesperados por detener un tren que ya había descarrilado. Se hablaba de sembrar nubes, de reflejar el sol, incluso de enfriar el planeta con polvo lunar. Pero la Tierra, como un organismo agotado, parecía indiferente a nuestras fórmulas. Había decidido reajustarse, con o sin nosotros. Mientras tanto, la humanidad observaba el resultado de sus siglos de exceso. Los mares, saturados de plástico y muerte, devolvían sus desechos a las costas. Los bosques, convertidos en desiertos, exhalaban su último oxígeno. Y las ciudades, aquellas máquinas vivientes de concreto, se desmoronaban bajo su propio peso. En ese silencio gris, las generaciones más jóvenes crecían sin memoria del mundo anterior, sin saber que era un invierno blanco o una primavera verde. La normalidad se había derretido junto con el hielo. Y sin embargo, entre las ruinas, la voz de la naturaleza no era de venganza, sino de equilibrio. Como si el planeta intentara recordar a sus habitantes que todo lo que muere, alguna vez fue advertido. Que el verdadero límite no está en la ciencia, sino en la conciencia. El punto de no retorno no solo marcó el fin de una era climática, sino el fin de la ilusión de control. La Tierra no nos pertenece. Nosotros somos apenas una nota más en su larga sinfonía de creación y destrucción. Décadas después del colapso, el mundo había cambiado, pero no había desaparecido. Donde antes hubo desiertos, ahora crecían bosques. Donde hubo océanos desbordados, se formaron archipiélagos nuevos, habitados por comunidades que aprendieron a vivir con la marea y no contra ella. Los humanos sobrevivientes habían dejado atrás las ciudades verticales y las fronteras invisibles. La tecnología se volvió silenciosa, discreta, integrada a la naturaleza en lugar de dominarla. El planeta, aunque herido, respiraba distinto, más lento, más sabio, como si hubiera perdonado. Las nuevas generaciones crecieron sin el peso del pasado. No conocían los viejos mapas, ni los países que alguna vez se disputaron el poder. Aprendieron a mirar el cielo, a sembrar, a entender los ritmos de la tierra. Ya no existían recursos, sino relaciones. Cada árbol era un pacto, cada gota de agua, una promesa. Los científicos no eran héroes ni profetas, sino guardianes de un conocimiento compartido, el de no repetir los errores que alguna vez casi destruyeron el hogar común. La historia comenzó a escribirse de nuevo, no con guerras ni conquistas, sino con cooperación. La humanidad entendió que la supervivencia no era cuestión de fuerza, sino de equilibrio. Pequeñas naciones surgieron alrededor de fuentes de energía limpia, y la palabra progreso adquirió otro sentido, no avanzar sin mirar atrás, sino caminar junto al planeta, en sincronía. Las lenguas se mezclaron, las culturas se fundieron, y la diversidad, aquello que antes dividía, se convirtió en su mayor fortaleza. Y así, sobre un nuevo mapa, la humanidad volvió a empezar. No como dueña del mundo, sino como parte de él. Los océanos seguían cubriendo antiguas ciudades, pero bajo esas aguas dormía la advertencia más grande de la historia, que la Tierra siempre encuentra la manera de continuar, con o sin nosotros. Y mientras las olas golpeaban suavemente las ruinas de un viejo puerto, una voz, casi un susurro, parecía decirlo todo. Nunca fue el planeta el que necesitó salvarse, fuimos nosotros.